el aprendizaje es intrínsecamente sexuado. O sea, no podemos pensar al aprendizaje escindido, separado de la experiencia sexuada, de la sexualidad. Por esto que decíamos, ¿no? El cuerpo, el deseo, ¿sí? Se van libidinizando las estructuras cognitivas con ese deseo, con ese cuerpo. ¿Cómo influye este entorno? ¿Cómo influye lo que se puede decir, lo que no se puede decir? ¿Cómo influyen los secretos? ¿Sí? ¿Cómo influyen las etiquetas que se ponen, ¿no? Esta idea de trastorno, de, ¿no? Enfermedad, de, digamos, cómo influyen, cómo afectan las cuestiones vinculadas con el entorno en el aprendizaje, ni que hablar de las cuestiones socioeconómicas, políticas, epocales. Debo decir ante esto que cuando yo ingresé al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación al área de diversidad sexual, allí por el 2014, como psicopedagoga, se me quemaron todos los papeles. No me era suficiente todo lo que yo sabía del entorno. Y ahí fue cuando comencé la maestría en Estudios y Políticas de Género de la UNTREF, comencé la especialización en ESI de la UPC, empecé a adentrarme y hice distintos cursos profundizando en una herramienta que hoy considero vital para poder pensar estas cuestiones, que es la teoría queer. Es decir, está bárbaro con pensar el entorno en esos términos que yo los venía presentando, pero hay una especificidad del entorno que es el sistema heterosis normativo. Las psicopedagogas y los psicopedagogos no tenemos formación en nuestras carreras de base en relación a estos sistemas opresivos que podemos ir más allá, podemos hablar de patriarcado, podemos hablar de capacitismo, podemos hablar de colonialismo, ¿sí? Podemos hablar de varios sistemas. En este libro, producto de mi recorrido profesional en este área gubernamental, me sitúo en el sistema heterosis normativo como un sistema mutilante que postula una verdad única en relación a la normalidad sexuada, ¿sí? Como si hubiese una única forma de vivenciar la sexualidad. ¿Cómo aprende una persona cuya identidad se ve cuestionada? Me pregunto yo. ¿Cómo aprende? ¿Qué herramientas de aprendizaje tiene una persona, un grupo, un colectivo, cuando se opera desde la desmentida, ¿no? Desde vos decís que sos de esta forma, pero no lo sos. Alguien ajeno a vos te está diciendo, no sos quien sos. No podés desear lo que deseas. Es así como yo encuentro en la teoría queer un nuevo marco teórico. ¿De qué manera la teoría queer nos puede amparar en este vacío, ¿no? En este vacío de inteligibilidad, porque ahí hay una crisis de inteligibilidad allí, ¿no? Cuerpos, experiencias que no resultan inteligibles para este sistema heterosis normativo. Y bueno, para combatirlas, no sé si combatirlas por ahí es un montón, pero sí tensionarlas, pero sí hacerle un ruido, pero sí interrumpir, ¿sí? Estos embates tan prolijos del heterosis patriarcado. Bueno, ¿de qué forma, no? ¿Cómo lo hacemos? Si no tenemos la psicopedagogía al menos, herramientas que provengan de este campo de lo queer para poder pensarse. ¿Qué es la metodología? ¿Cómo vamos a intervenir psicopedagógicamente ante una situación, yo lo pienso desde lo grupal, desde una perspectiva queer? ¿Solamente mejorando la escucha? ¿Solamente abriendo los ojos? ¿Solamente teniendo una perspectiva profunda de derechos, que está muy bien? ¿Solamente teniendo la perspectiva y la ley de ESI bajo el brazo, que está súper bien? Yo digo, no. Acá falta construir también herramientas metodológicas queer que nos permitan intervenir en lo grupal de una manera no tradicional y no heterolineal. Bueno, como soy psicodramatista,
encontré en el psicodrama esa tecnología del desacato, le llamo yo, que de alguna manera perturba las lógicas tradicionales del aprendizaje grupal. Con lo cual, en este libro les presento al psicodrama como tal, lo pongo a dialogar como cualquier campo teórico con los otros dos, porque es un campo de producción teórica que está anclada no solamente en la psicología social y en el psicodrama de Moreno, sino que también está anclada en la idea o en la perspectiva de Deleuze de los afectos, ¿no? De Deleuze y Guattari, cuando habla de multiplicidad. La perspectiva que tomamos en el libro es la perspectiva de Tato Pavlovsky, ¿no? En esta idea del psicodrama grupal de la multiplicidad y tenga que ver con una mirada que estalle, rompa una perspectiva unilateral, una perspectiva monolítica, unívoca. El psicodrama lo que viene a hacer es estallarlo en 1000 raíces, en 1000 ramas y propone la multiplicidad de sentidos a través de lo grupal. ¿Cómo implementar el psicodrama? Con sus momentos, con sus roles, con sus ámbitos de intervención, porque no nos quedamos en lo escolar y lo clínico, sino que lo llevamos al penitenciario, lo llevamos al sociocomunitario, lo llevamos al empresarial incluso. O sea, metemos realmente el psicodrama en todos lados, pensando que de esa forma podemos maridar mejor la idea de lo queer con la psicopedagogía. A todos, gracias por la invitación y bueno, gracias Lu, especialmente ahí por este libro por nacer. Cuando me preguntaba por los impactos de los prejuicios de género y sexualidad en los aprendizajes y en las trayectorias escolares, necesariamente me llevaba a reconocer que esos prejuicios inciden recortando, vulnerando, precarizando el repertorio de lo posible para los estudiantes, tanto en sus vidas individuales como en las experiencias y las disponibilidades para la vida en común. Pensaba en los prejuicios como prácticas capitalistas para perpetuar esos saberes que son productivos, afines a la legitimación y la reproducción del capitalismo. Y pensaba en los prejuicios como prácticas patriarcales, en tanto quieren actualizar nuevas formas de mandatos de género para perpetuar privilegios, los privilegios del pater, pero en todos los órdenes de la vida, ¿no? En cómo se estructura este sistema heterosis que hablaba Lalú hace un ratito. Y entonces todo, cuando lo que pasa en la escuela o en los espacios educativos no tiene que ver conmigo. ¿Qué pasa cuando lo que aprendo en la escuela no me nombra, no me cuenta de mí? ¿Qué pasa cuando lo que pasa en la escuela impugna, juzga, patologiza, judicializa lo que sí tiene que ver con mi vida, con lo que me inquieta, con lo que me habita? La pregunta por cuál es el escenario de estas tensiones o prácticas, nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos, quiero entenderlos, o me parecía que ahí podemos hallar más pistas, de la mano de los feminismos comunitarios como cuerpos territorio. Y pensaba nuestros cuerpos territorios como escenario para poner en escena que hay una relación dialéctica entre las impresiones que se inscriben en nuestros cuerpos singulares y nuestros territorios. Yo pensaba, todo lo que acontece en el despliegue de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la vida escolar, la forma en que se construyen los saberes, los conocimientos, con sus marcas, con sus silencios, con sus deseos, imprime marcas en las biografías, en nuestras biografías personales, en nuestras biografías colectivas, en nuestras biografías territoriales. Y es en ese mismo territorio, en ese territorio biográfico, donde construimos el escenario para las disputas y las transformaciones. Y a mí esto me alivia un poco porque es decir, bueno, ahí donde acontece la opresión, es ahí también el territorio donde libramos las luchas para los desmontajes, para las transformaciones. Allá va ahí una coincidencia también, ¿no?, entre esto que traía la luz de las tecnologías del desacato y los elementos de la situación educativa que propone Freire, sujeto, contenido,
espacio, tiempo educativo y la intencionalidad que le ponemos al acto educativo. Y pensaba finalmente que la pedagogía queer nos invita a eso, a repensar esos elementos, sujetos, contenidos, afectaciones, tiempo, espacio, sus presencias, sus formas didácticas, ¿no? Lo impensable, animarnos a pensar lo impensable. Interesante, digo, a partir de esto de pensar en términos de una desigualdad concreta que aparece en relación a las trayectorias y los aprendizajes, ¿no? Pensar también en otra cuestión que tiene que ver con los aportes que el giro afectivo por ahí hace para pensar algunas cuestiones en la escuela. Y en este sentido, reconociendo que la escuela es el espacio de encuentro con otros, en donde el conocimiento o el saber no se procesa, no se tramita, no se elabora en soledad, sino que se elabora en ese vínculo, digamos, con un docente, pero también con otros pares que están en ese proceso. El prejuicio en torno a las cuestiones de género y la sexualidad. ¿Qué cuerpos modula? ¿Sí? ¿Cómo modula la superficie de nuestros cuerpos, pero también hacia qué cuerpos nos acerca y hacia qué cuerpos nos aleja? ¿Y qué aprendizajes, digamos, produce en ese marco en relación a cómo nos encontramos con el otro o cómo rechazamos a ese otro? ¿Sí? Digo, cuando pensaba en el impacto en las trayectorias educativas y en los aprendizajes, pensaba, también hay un aprendizaje que es este. Es un aprendizaje de cómo en esas afectaciones yo voy a elegir estar cerca de alguien o no. Y cómo en ese proceso de llevar adelante ese encuentro o ese desencuentro, voy a producir un saber sobre mi propio cuerpo, un saber sobre el otro, y voy también en ese marco a generar algo que tiene que ver con plantear al otro como un semejante o como un desemejante. Es decir, a quitarle la mirada, a correrle el cuerpo, a sacarle el abrazo, a sentarme en otro lugar en el recreo, a mirar para otro lado en el aula si algo pasa. Entonces eso, ¿no? Creo que hay un impacto que tiene que ver con la desigualdad educativa, pero hay otro impacto que tiene que ver con sentirse no semejante o desemejante, humillado, avergonzado, con ser quien soy, con ser lo que siento. Que el cuerpo, bueno, es inescindible de cualquier proceso de aprendizaje. O sea, creo que aprendemos a través del cuerpo desde que nacemos, o sea, nos nombran, nos van diciendo qué le pasa a ese cuerpo y nos van construyendo un imaginario, una imagen de ese cuerpo y de quiénes somos nosotros a través de ese cuerpo. Y es a través de eso, digamos, que se nos inscribe en la cultura y que nosotros también hacemos algo con la cultura y pensamos allí. Entonces, yo pensaba que que el cuerpo que el lugar tiene en la construcción del saber es central para pensar en los saberes encarnados, en los saberes que están establecidos y producidos en nuestra biografía, en nuestra trayectoria, pero también para pensar en el no saber. Ir y traer al cuerpo, yo creo que en un primer lugar implica pensarlo como el espacio central a través del cual aprendemos, pero también como el lugar que habilita a pensar cuáles son los límites de lo pensable hasta ahora en relación a nuestros aprendizajes, ¿sí? Y a pensar que el conocimiento solo está vinculado con algo que es mental, que es racional, y no con otros elementos que tienen que ver con la experiencia, con la encarnadura, con lo situacional. En relación puntualmente a la cuestión de las marcas, los silencios y los deseos, un poco también ahí vos, Lucía, lo traías al principio, ¿no? Yo creo que no hay aprendizaje sin deseo. Digamos, ¿por qué aprendemos? ¿Por qué salimos al mundo a aprender? Y porque algo nos falta, porque algo necesitamos completar. No sabemos de qué y sabemos que esa es una promesa vana, digamos, pero hacia eso nos movemos. Y como nunca se completa, también tiene una irreverencia que nos invita siempre a estar interpelando y a cuestionando eso que aparece como saber completo, como totalidad. ¿Cómo acompañar algo de eso sin prescribir, sin imponer? Es decir, uno puede visibilizar y puede ofertar recursos, por supuesto, digamos. Uno puede pensar dispositivos
que habiliten a abrir esos innumerables pensables, ¿no? Y a expandir esas imaginaciones. Yo creo que es central. Pero creo que también hay algo importante que tiene que ver con una tarea que hace el silencio y que hace acompañar esos silencios y esas búsquedas hasta que ese otro pueda apropiarse de algo y lo pueda decir por sí, ¿no? Creo que, digamos, en ese punto me parece que hay bastante a pensar en cómo darle al cuerpo, a sus marcas, al silencio y a los deseos del cuerpo, ese lugar en el saber, ¿no? Daniel Leme, con quien trabajo en la cátedra de psicopedagogía, que me está esperando ahora para una clase, siempre cuenta que tanto Freud como Piaget armaron sus teorías a partir de mirar eso que aparecía o que era señalado como algo raro o como un error. Freud se dedicó a mirar los actos fallidos, el sueño, el chiste, aquello que aparecía como discordante en una situación para construir su teoría, y en el caso de Piaget fue estudiando en París, aplicando los test de Binet, donde se interesa no por el razonamiento de aquellos que eran puntuados digamos, como lo correcto, sino por el error y por las regularidades en el error. Es decir, por las regularidades que aparecían en mucha gente que se equivocaban de la misma manera. Allí se detuvo y estuvo mirando eso, que es parte de lo que hoy es su teoría. Entonces me gustaría pensar que hay que apropiarse de algo que esas maneras oblicuas del pensar traían. No para construir totalidades, pero sí para poder concebirnos como profesionales en prácticas que, lejos de reproducir lógicas, las reinventen. Alicia Fernández tiene una definición muy interesante sobre el quehacer psicopedagógico. Ella dice que la tarea psicopedagógica posibilita espacios de autoría de pensamiento, para lo que se requiere flexibilizar las modalidades de aprendizaje, así como las modalidades atencionales. Los espacios de autoría son espacios subjetivos objetivos que se producen en la interrelación con otros, permitiendo a cada sujeto reconocerse pensante y así responsabilizarse por la eficacia de su pensar. En ese mismo texto ella sostiene que para posibilitar esos espacios de autoría de pensamiento debemos experienciarles nosotros mismos, los profesionales que trabajamos en el campo educativo y en el campo psicopedagógico. Es por ello que creo que si algo trae es justamente esa potencia y esa capacidad de desestabilizar, de poner entre paréntesis lo ya construido y lo ya sabido para ver qué nuevos enlaces se pueden producir ahí. Si pensamos que la psicopedagogía tiene que ver con la autoría y con la creatividad y con colaborar en eso, creo que implica que como profesionales del campo nos demos ese lugar para poder también dárselo a otros. ¿Cómo con el cuerpo territorio generamos otras lógicas de intervención profesionales, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, a mí me parece que esa es una manera en la cual se pone en juego el cuerpo como cuerpo sin órganos, como decía Deleuze, ¿no? Esta idea de poder molecularizar el cuerpo, de poder realmente diluir las concepciones, las representaciones molares, que son esas ideas acabadas, ¿no? Sobre identidad, sobre deseo, ¿no? Que nos imponen, se nos impone y nos imponemos. Lo que hace el psicodrama ahí es romper y molecularizar esos flujos de sentido tan imponentes. Y los cuerpos son cuerpos, ¿no? Los cuerpos son cuerpos. Agradecerle a Aguada profundamente el espacio y esto, ¿no? Alojarnos y la hospitalidad, ¿no? En este espacio tan importante que es esta diplo de ESI, que hay que defenderla, hay que hacer circular, hay que realmente esto, ¿no? Cuidarla como si fuera una trinchera, yo creo que es así. A Nati también, que está detrás de cámaras, ahí lidiando con la transmisión.